Una historia para asustar a mi hijo. ¡Hijo! Ya estoy en casa. Nombré mi llegada al pasar por la puerta, pero solo me recibió los desvaríos de mi hijo, quien se encontraba de cara a su portátil. Siendo un padre soltero, me ha sido complicado el estar al tanto de mi hijo. Así que en ocasiones así, hijo, necesitamos tener una conversación muy seria sobre la seguridad en internet. Me acerqué a él y pude notar que jugaba en un servidor en línea. Sentía que debía aprovechar esta oportunidad para hablar al respecto. Papá, vas a contarme otra de tus tontas historias, ¿no? ¿Qué? Fingí dolor por sus palabras, pero no se equivocaba. Al criar a un niño por mi cuenta, tenía que usar todo lo que estuviera a mi alcance para hacerle llegar mis enseñanzas. Así que decidí centrar mis esfuerzos en historias de terror para que el mensaje quedara más claro. Papá, ya no soy un niño. Estoy muy grande para escuchar tus cuentos infantiles. ¿Infantiles? Podría ser cierto. Tal vez mi hijo ya no necesitaba de mis historias para comprender este tipo de cosas. Aún así, decidí contar una historia más. Creo que tengo otra historia que te podría gustar mucho. Eras una vez un niño llamado Colby. El suspiro que soltó mi hijo me dejó en claro que el inicio de la historia no logró atraparlo realmente. Pero de cualquier modo, continué con la historia. Colby solía visitar diferentes sitios web para niños. Fue ahí que hizo amistad con un niño de 10 años llamado Helper23. Tenían en común los mismos juegos y programas de televisión. Se reían de las travesuras que hacían, exploraban nuevos juegos juntos. Pero luego de un tiempo, Colby le obsequió a Helper unos objetos para un juego en línea que ambos frecuentaban. Fue un detalle que él agradeció bastante, y como el cumpleaños de Colby se acercaba, Helper quiso hacerle un regalo también. Pero no por el juego. Mencionó que quería entregarle algo en la vida real. Colby dudó al inicio, pero decidió entregarle su dirección una vez que Helper insistiera en que prometería no compartir su dirección con nadie más. Así que al final, Colby, aún dudoso, lo hizo. Decidí pausar el relato y preguntar a mi hijo: ¿crees que fue una buena idea que Colby hiciera eso? ¡No! Respondió mientras agitaba eufóricamente la cabeza. Al final, pese a su original desagrado, ahora se encontraba bastante absorto en la historia. Bueno, tampoco Colby. Colby se sentía muy culpable por entregar su dirección a un sujeto que conocía solo por internet. Al pasar de las horas, la culpa de Colby solo crecía y crecía, pero decidió callarse al respecto al menos hasta la noche siguiente. Su preocupación no lo dejaba en paz y su miedo a que algo malo sucediera era mucho mayor que cualquier otro pensamiento que le cruzara por el momento. Fue entonces que decidió decir la verdad a sus padres. Temía por la reprimenda que podrían darle, pero prefería tener su conciencia tranquila, así que tomó valor. Se recostó en su cama y decidió esperar a que sus padres fueran a arroparlo. Colby escuchaba atentamente todos los ruidos fuera de su cuarto, desde la lavadora meciéndose, las ramas de un árbol chocando contra su ventana, las pisadas en el primer piso y unos extraños sonidos que no lograba diferenciar. Al cabo de unos pocos minutos, las pisadas que antes oía se acercaron a su habitación. Papá, tengo algo que quiero decirte. No hubo respuesta, solo el lento movimiento del rostro de su padre asomándose por el marco de la puerta. Desde la oscuridad no lograba verlo con detalle, pero había algo extraño. El ángulo que tomó su padre se sentía poco natural. Sí, hijo. Su voz era diferente también. Colby preguntó si se encontraba bien, pero su padre se limitó a soltar un sonido como respuesta. Colby estaba inquieto. Ahora quería terminar con esto lo antes posible, pero no quería ni ver a su padre. ¿Mamá está en casa? Balbuceó Colby, y el rostro de su madre apareció lentamente más abajo que el de su padre, en esa misma extraña posición. Aquí estoy, cariño. Su voz también era extraña. Se escuchaba tan fingida que la incomodidad de Colby era imposible de ignorar. Querías contarnos algo, ¿cierto? Algo como que le entregaste nuestra dirección a Helper23. ¿Sabes? Eso estuvo muy mal, hijo. Te advertimos que nunca debías compartir tu información por internet. Entonces su madre continuó con la plática. Colby, él no era un niño. Fingió para conocer a otros niños como tú. Y, ¿sabes lo que ha hecho? Vino a nuestra casa, derribó la puerta nada más llegar y nos mató. Él nos mató solo por ti, Colby. Porque desea tener un rato a solas, solo contigo. Tras esas últimas palabras, un sujeto cubierto en sangre que sostenía las cabezas de los padres de Colby entró a la habitación. Colby no logró ni gritar del susto. Su respiración se aceleró y el sujeto se acercó lentamente hacia él, soltando ambas cabezas y tomando un cuchillo con su mano.
Helper se dedicó a masacrar en todo sentido al pequeño Colby. No fue algo fugaz. Se preocupó de asegurarse en que el niño sufriera por el mayor tiempo posible. Pasado un rato, lo que quedaba de Colby solo eran gemidos ahogados y sollozos poco audibles. Fue entonces cuando el sujeto escuchó algo más. Balbuceos de una pequeña y gentil voz. Era el bebé en la otra habitación. El asesino se giró con mucho interés. Jamás había matado a un bebé con anterioridad, y tenía curiosidad en qué tan diferente sería el acabar con la vida de un ser aún más pequeño que los niños que frecuentaba asesinar. Helper 23 se puso de pie y dejó a Colby para que muriera solo en la oscuridad de su habitación. Entonces se dirigió al cuarto del pequeño bebé y cuando se acercó para verlo mejor, algo sucedió. Pese a lo extraño de su apariencia, el bebé soltó una sonrisita al verlo. Una pequeña sonrisa que movió algo en el corazón del sujeto. Lentamente, el sujeto tomó en brazos al bebé y con una naturalidad que nunca había mostrado, habló con ternura al pequeño. Hola, chiquitín. ¿Te asusté con el ruido? Todo propósito con el cual llegó esa noche a la casa de Colby se había esfumado. Sin soltar por un segundo al pequeño, Helper 23 se fue de dicha casa y empezó a vivir con el bebé a partir de ese entonces. Claro está, le daría un nombre a su nuevo hijo, William. Había terminado mi historia y observé a mi hijo para notar lo mucho que había surtido efecto. Bueno, espero que ahora entiendas cuán peligroso puede ser el interactuar con gente en internet. William